Buenos días, un saludo a todos los asistentes, clientes y amigos a este nuevo webinar del Estudio Muñiz. En esta oportunidad, muy complacido de tenerlos para poder tratar un tema no solamente importante, sino además recurrente en toda la consultoría que nos formulan nuestros clientes en el día a día, y por eso hemos creído conveniente desarrollar esta temática sobre la importación de mercancías con restricción o restringidas. Y lo hemos querido hacer con una visión que, como en el estudio nos caracterizamos, lo llamamos una visión, un análisis 360 grados, una manera de entender que la temática, la aplicación de las normas, la problemática misma necesita de distintas especialidades. Por eso agradezco la participación de abogados especialistas de distintas áreas en el estudio. Me acompañan la doctora Liz León, abogada, especialista en temas regulatorios, en temas vinculados a salud. Es nuestra especialista en todo lo que tiene que ver con DIGEMIT, DIGESA, SENASA, y muy complacido de que pueda participar también esta mañana con toda su experiencia. Igualmente me acompaña la doctora y socia Karin Fernández, ya la deben conocer ustedes, en varias oportunidades me ha acompañado para desarrollar varios temas que tienen este alcance, que tiene que ver con su especialidad. Karin es penalista, especialista además dentro de la rama penal en una visión muy relacionada con las operaciones de comercio exterior, así que también estoy muy contento que Karin nos acompañe. En unos minutos ella cerrará con un análisis sobre las consecuencias que tiene que ver ya incumplir en un modo no tan administrativo, sino en el otro que Karin nos explicará, las obligaciones vinculadas al ingreso de mercancías restringidas al país. Y finalmente está el doctor Percy Suazo. Percy, seguramente también lo conocen, es nuestro especialista involucrado en gran parte de su día a día en todo lo que tiene que ver con los productos IQF. Es la persona que se involucra muy al detalle en esta situación relacionada con la problemática de IQFs, que por cierto es continua, es diaria, así que también aprecio mucho que me acompañe Percy. Yo quiero poner en breves minutos básicamente las premisas por las cuales sí les preocupa a ustedes como clientes y amigos, y a nosotros como especialistas cuando los atendemos, poner sobre el tapete, mencionaba esta temática de la importación de mercancías que tiene una restricción de ingreso. Porque no solo tiene consecuencias aduaneras. Seguramente muchos de ustedes son operadores de comercio exterior, son importadores, y saben lo que implica el tener que realizar un ingreso de mercancías que tiene algún tipo de necesidad de permiso, de licencia, de certificaciones, el lidiar con la ventanilla única de comercio exterior, luego con aduanas, establecer una correcta partida arancelaria para definir a través de ellos si el producto puede ser o no restringido y en qué sector competente. Así que eso en realidad es de lo más álgido. Por eso quiero, si me ayudas, Rocío, en la siguiente proyección, poner algunas pautas. Lo primero que nos consulta mucho, a pesar que es básico en el área, en mi área de comercio exterior, es qué significa para la legislación aduanera una mercancía restringida. En la regulación aduanera, la definición está claramente señalada en el procedimiento que ha aprobado SUNAT sobre justamente importaciones de este carácter. Es un procedimiento específico que tiene una versión que está vigente del año 2016 y define la mercancía restringida como lo que se está mirando en la parte de abajo de mi proyección. Esto es, toda aquella mercancía que para su ingreso, tránsito o salida al territorio nacional o del territorio nacional requiere una documentación aduanera, que es la que típicamente señala nuestra legislación, además del documento de control, que es típicamente el elemento referido a su restricción de ingreso. Y esto para que pueda ser autorizado a operar en ingreso, tránsito y salida. Es una primera equivocación que advertimos, que uno cree que solamente hay restricción de ingreso. Hay restricción en todo tipo de operaciones donde la mercancía va a permanecer, va a transitar, va a entrar al país. Porque justamente la razón de ser de la restricción tiene que ver con el control debido que tiene que darse a esa mercancía extranjera para que no exponga principalmente elementos muy principales del Estado que trata de cubrir: la salud pública, la seguridad pública, etc. La siguiente proyección, fijamos las primeras pautas con relación a la norma aduanera referida solamente esta vez a la importación.
no nos vamos a referir a la expo ni al tránsito, ya con la importación creo que tenemos bastante materia. La primera idea es que toda importación, le hace todo ingreso de mercancías que pretende tener una permanencia en el Perú, en el caso de la importación para el consumo, sin duda permanente, y en el caso de otros ingresos como las admisiones temporales o el depósito, una permanencia con una vocación más temporal, o incluso con una vocación de retiro del país, como puede ocurrir con las regulaciones de estos regímenes que he mencionado. Pero lo real es que para el ingreso de estas mercancías restringidas al territorio nacional, además de ser exigible, la documentación que generalmente nos pide la ley de aduanas, es necesario el documento de control que he venido conversando. De nuevo, la segunda parte nos dice que los regímenes aduaneros de ingreso pueden requerir en todos los casos este documento de control. Por lo tanto, no solamente hay que ceñirnos a pensar que en la nacionalización dicho documento de control será requerido y en otros regímenes no. Porque si ya nosotros leemos el procedimiento o los procedimientos de SUNAT de otros regímenes aduaneros de ingreso, vamos a encontrar expresa mención al hecho que es un requisito el contar con este documento de control para que dicho ingreso se motive. No será permanente, pero evidentemente es un requisito de numeración. Tomen nota que si bien nosotros nos basamos mucho en elementos aduaneros para ir definiendo si mi mercancía requiere o no requiere de un permiso, una licencia, una autorización, etc., no es la SUNAT, por más que a través de esos instrumentos yo puedo identificar que son ellos los que dan las primeras pautas, la entidad que es competente para definir los alcances de esta restricción. Por eso que he invitado a Liz, he invitado a Percy, porque ellos saben perfectamente que ante una inquietud de un cliente nuestro que viene por el área de comercio exterior preguntando si tal o cual producto puede estar o no restringido de cara a su ingreso, de cara a su importación, ya sea en la entidad X, Y o Z, nosotros en ARERA recurrimos a Liz, recurrimos a Percy para que nos identifique en tal circunstancia. Y eso es porque justamente la SUNAT no tiene esta competencia de definición y tampoco de regulación de una mercancía restringida, pero sí de control, porque es a ellos a quienes se les ha delegado la función de control en el ingreso de los bienes. ¿No es cierto? ¿Cuáles son esos instrumentos que aduanas nos proporciona para ir teniendo alguna herramienta de definición antes de recurrir a Liz o antes de recurrir a Percy para definir si algún producto tiene o no esta condición de ingreso restringido? Básicamente son dos. La correcta clasificación arancelaria me llevará primero a su partida nacional, que me permitirá ir identificando, a través de un segundo instrumento que lo veremos ahora, si es que hay información de que para esa partida existe aprobada una restricción o existe identificada una restricción de ingreso. ¿Qué entidad? ¿Qué regímenes? Y este segundo instrumento que juega con el primero es este listado referencial, que SUNAT ha trabajado en su portal, sumamente útil, pero referencial, de que tal o cual partida arancelaria sí requiere de tal o cual permiso o licencia, y en tal o cual entidad. Es una lista referencial muy útil, pero no definitiva. No definitiva. Por eso es que recurrimos nosotros a otros elementos de análisis ya más sectoriales. En todo caso, es una muy buena situación que SUNAT nos proporciona con este carácter y esta referencia. Es un disclaimer que hace SUNAT de ser referencial, y es importantísimo entonces recurrir a ella con el dato preciso de la partida arancelaria. En la siguiente, Rocío, por favor. Esto último que he reflexionado, sí les pido tomen especial atención. Correcta clasificación arancelaria. Porque hemos tenido N circunstancias en donde ante una incorrecta clasificación arancelaria, recurriendo a este listado referencial, hemos llegado a la conclusión equivocada de que nuestro producto no requiere ningún permiso o licencia de ingreso. Y nos acaba de pasar con un caso hace muy poco, que involucra al área de IQF, en donde la asignación incorrecta de la partida llevó a pensar nuestro cliente que el producto no correspondía ser calificado con IQF, cuando la naturaleza del producto así lo señalaba. Esa circunstancia fue luego advertida, y sin duda, como no es subsanable, y a Percy nos contará en materia de IQF el incumplimiento de estos requisitos, lo que ha terminado ocurriendo, lo que ha terminado sucediendo, es la aplicación del comiso de estos bienes
ya con posterioridad, en un control posterior a las operaciones ya realizadas. Peor aún si ha sido consumido el producto. Terminará esto en una multa igual al valor de la mercancía, por lo tanto la consecuencia de la mala asignación también tiene una relevancia con relación a la determinación de una restricción de ingreso. Pero no solamente eso, sino que además en aduanas se han creado consecuencias específicas en contra. Porque el ingresar mercancías restringidas sin contar con el permiso correspondiente, no solamente tendrá altísima relevancia, por lo que nos va a comentar Karim en su parte de análisis penal, sino también una relevancia administrativa directa al importador o a aquel que ha ingresado y ha numerado una declaración de ingreso de una mercancía cuya restricción no la mapeó. Primer incumplimiento y primera consecuencia de ello es una infracción que se sanciona con multa. En la parte central de la proyección está la base legal. El artículo 198 sanciona al operador interviniente, en este caso al importador, al beneficiario del régimen al cual se haya sometido la mercancía restringida sin cumplir con este requisito, y sanciona la destinación de una mercancía restringida sin la documentación que sea exigible para tal efecto. Pero no solamente eso, sino están mirando ustedes la redacción de la infracción que estoy acá comentando, y también incluye, ¿no es cierto?, el hecho que esta documentación no cumpla con las formalidades previstas para su aceptación. O finalmente, si he presentado una solicitud para poder emitirse posteriormente el documento y me permite enumerar la declaración simplemente habiendo presentado dicho expediente o dicha solicitud al ente competente, luego, si no comunico que me ha sido rechazada la solicitud, pero la mercadería ya ingresó, también tengo esta consecuencia pecuniaria de multa que he mencionado. El importe, una multa equivalente a una UIT, la aplicación se hace por declaración, por cada declaración, y afecta al importador, al exportador y al beneficiario del régimen aduanero. Pero fíjese que no solamente ocurre eso. Ven la parte final, resaltado en rojo, la segunda consecuencia, administrativa y prevista en la ley de aduanas, el comiso. Y Percy también nos va a comentar qué pasa con los IQFs y si pueden ser o no objeto de comiso. En el caso aduanero, hay una norma expresa en el artículo 200, inciso B de la ley de aduanas, que establece el comiso de este tipo de mercaderías que no han cumplido con el requisito de ingreso por carecer, dice esta infracción, la documentación aduanera pertinente. Es la sanción en la tabla CO2 para el caso del comiso, es calificada como muy grave, afecta obviamente a la mercancía, hace perder la propiedad de la mercancía a su titular, la SUNAT se queda con este bien, luego dispone de él, regreso al caso de la multa, es calificado como grave, su sanción está codificada como el P41, ambos son aplicables de manera simultánea. Y esto ha sido una consulta que sí nos han hecho. De repente la siguiente, Rocío, vamos comentando esto último. Nos han preguntado, Eduardo, ¿es posible que me apliquen las dos? Puesto que las dos terminan siendo sanciones ante un mismo hecho. Haber ingresado la mercancía al Perú y haber numerado la declaración sin haber cumplido con la restricción. Pero bueno, ya tengo la multa. ¿Por qué pierdo la mercancía? O si perdí la mercancía, ¿por qué la multa? Y la respuesta no es de Muñiz, sino es de ese informe que lo estamos mostrando. En este año se emitió el 0003, en donde ante esa pregunta que justamente nos hacen los clientes, que está formulada en la primera parte, en donde se consulta a la Intendencia Jurídica Aduanera si el P41 se puede aplicar de manera simultánea con el CO2, la respuesta la tienen ustedes en la parte final donde dice conclusión. El análisis que ha hecho jurídica es que son hechos distintos, no es un mismo hecho. Numerar una declaración sin permiso y que permanezca la mercadería que ingresó sin permiso en el país a la fecha, cuando se detecta la infracción, configuran dos hechos diferentes. Por lo tanto, tienen consecuencias independientes. Ergo, no se genera acá un concurso o una concurrencia de infracciones y por lo tanto no se aplica la norma del Código Tributario que dice que se sanciona con la sanción mayor, de mayor gravedad. En este caso, se aplican las dos. Así que ante cualquier circunstancia en que fallemos en la definición de la restricción en el ingreso, la consecuencia será multa y comiso. Y ustedes saben, siguiente Rocío, que en el caso del comiso, ¿no es cierto?, me van a pedir que yo devuelva la mercadería. Y si no la tengo, como ocurre con nuestro cliente que mencionaba, este IQF, que no lo detectó por la asignación incorrecta de la partida y que la hora terminó comisándola, y al haber sido un insumo que lo utilizó en su industria, ya no lo tenía físicamente,
va a terminar aplicándose una multa a este importador igual al valor de esta mercancía comisada que no ha devuelto. Así que circunstancias importantes por el lado de aduanas sin duda existen. Algunas otras ideas, lo bueno bueno, no es lo bueno, en todo caso, para nuestros amigos que son operadores de comercio exterior y principalmente para nuestros amigos y clientes que son agentes de aduana, la historia era distinta en el 2019 hacia atrás, porque esta sanción del P41 se comenzó a aplicar en el 2020 hacia adelante al importador interviniente. Antes era aplicado al agente de aduana. Y eso generaba una afectación no solamente pecuniaria, sino si hubiese continuado con esta fórmula, iba a afectar a su categoría. En este caso, felizmente, más allá de la gravedad de la circunstancia que se apliquen las sanciones, la multa que se aplique al operador interviniente no afecta la categoría del agente de aduana, por más que haya sido él que ha numerado la declaración de importación. Eso está clarísimo. La aduana lo tiene claro, porque las multas que afectan al agente de aduana o cualquier otro operador son las que directamente se aplican a dicho operador. Así que en ese aspecto, felizmente, cambió la historia de 2020 hacia adelante. Luego hay otras ideas, existen restricciones que son permanentes y existen otras que son temporales. Las temporales no las va a listar aduanas en su listado referencial, así que hay que ir mirando la norma específica para saber cuáles son las partidas arancelarias involucradas y cuál es el tiempo en que esta restricción está vigente en el Perú, ¿no? Las permanentes, que hay un sinnúmero de partidas en ese estatus, y las encontraremos en el listado referencial que está en la página web de la SUNAT. Ustedes ya conocen, no tengo en realidad casi que mencionarlo, que estos documentos de control se tramitan por la ventanilla única de comercio exterior. Es un instrumento valiosísimo a través del cual, de manera electrónica, se presenta la solicitud y se tramita la obtención del documento de control. Está implementado en versiones muy modernas y muy potentes en MINCETUR, y es nuestra fórmula de poder lidiar en la obtención del documento. Además, el documento en sí electrónico va a ser y es recibido de manera también directa por SUNAT en esta versión última que está trabajando en MINCETUR. Luego están que la importación de mercancías restringidas, en el caso de la importación para el consumo, no obliga al importador y a su agente de aduana a numerar la DAM bajo la modalidad de despacho anticipado. Esta es una excepción prevista en el reglamento que nos retira de esta obligación de numerar vía SADA las mercancías que ingresan al Perú para la importación para el consumo. Estas mercaderías pueden ir bajo SADA, pero sin duda también bajo diferido, sin tener que asumir la multa que está prevista para no cumplir con la obligación ya mencionada. Voy terminando con esto. Hay, digamos, casos en los cuales en nuestro despacho específico, que ha sido seleccionado a Canal Rojo, requiere también pasar inspecciones físicas del sector competente. Y seguramente nos hará un comentario al respecto. El gran dolor de cabeza de ustedes, de los agentes de aduana que operan, es que antes, y a veces ocurre también, que la descoordinación entre las dos entidades genera que el aforo físico y la inspección física se den en momentos y situaciones distintas. Y eso genera pues sobrecostos y además manipuleo de la carga en una condición que no es más adecuada. Hay una norma del reglamento, el 194, que establece la regla de la necesidad de coordinación para una inspección única. Siguiente, Rocío, por favor, como para ir terminando. Dos normas que quiero sí resaltar con relación a este mensaje, a este tema. Primero he puesto el artículo 97 de la Ley General de Aduanas, que es un artículo muy recurrente en las consultas que nos hacen. Ese artículo es un artículo referido al reembarque de las mercancías. Porque ustedes saben que una mercancía restringida, si no termina siendo comisada, puede y debe a veces reembarcarse. Y este reembarque muchas veces uno lo toma como la única medida que puede tomarse. Cuando, por ejemplo, en un aforo físico se determina que el producto que se está nacionalizando es restringido y no cuenta con el permiso correspondiente. Este artículo 97, que ya lo conocemos, pero siempre lo resalto, no dice que es la única opción el reembarque para salvar mi mercadería del comiso. Me dice que sí, en todo caso esa va a ser la ruta, siempre y cuando, fíjense la parte final que está resaltado en negrita, siempre y cuando yo no obtenga la autorización o no cumpla con el requisito durante el proceso del despacho, ¿no? Durante el proceso del despacho. Salvo que una norma específica sectorial me diga que no lo puedo subsanar durante el despacho
y que esto concluye con la numeración, esto es, si he numerado algo, hablemos del IQF, Percy nos comentará, y no tengo el permiso de importación correspondiente, no lo puedo subsanar. No lo puedo subsanar, lo voy a perder. ¿Correcto? Entonces hay una norma específica que me dice que no lo puedo subsanar. Si no existe eso, la regla es el 197, inciso B, segundo párrafo, que está resaltado en negrita. Por eso es que no siempre termino yo en un proceso de pérdida de mercadería en tanto pueda, durante el proceso de despacho, proceder con su reembarque conforme está señalado acá. Y esto lo refuerza otro artículo siguiente, Rocío, ya establece el reglamento, que también lo estoy transcribiendo acá, el 137, que habla justamente de esta circunstancia. Y además nos da un detalle más, el plazo para ejecutarlo. 30 días calendario a partir del día siguiente que me notifica la resolución que me autoriza el reembarque. ¿No? Porque el sector competente puede también establecer que esta mercadería deba irse porque no se puede subsanar durante el proceso. Entonces, reembarque como una condición. Yo diría, ante una circunstancia de no subsanación, ya sea porque la ley no lo permite, porque no cumple los requisitos en las condiciones, o el sector me autorizará dicho reembarque, emite el acto administrativo correspondiente, tengo 30 días calendario para poder reembarcarlo, con lo cual estaría en cierta manera salvando la mercancía en el sentido de que no termine pasando al Estado por el comiso correspondiente. Cierro con esta última reflexión, el último punto abajo, dice: cuando una mercancía no es restringida, pero debe ser declarada en una subpartida que le exija la presentación de algún documento de control a la partida, no a mi mercancía, a la partida, existe este código 98 que ha creado SUNAT en la transmisión de la declaración para justamente señalar que estoy exceptuado del documento de control cuando mi mercancía se clasificó en una SPN que sí está en la relación como asociada a una restricción, pero por las características esenciales de mi bien, tal restricción no lo cubre por la norma sectorial. Entonces, de nuevo, partida arancelaria relevante, uso de mi listado referencial, a partir de ahí mi mercancía podría estar restringida. Si determino, con LID, con Percio, con los otros especialistas en otras áreas, que mi mercancía no tiene por su naturaleza la restricción, a pesar de estar en esa partida, que sí está asociada en el estado de aduanas, código 98, y me exceptúo de la obligación de presentar el documento de control. Luego me someteré a la evaluación de SUNAT y la ratificación haría que mi despacho pase limpio. Premisa que quería con la cual empezar este webinar en temas aduaneros, y espero que a partir de ahí los comentarios de los abogados que me acompañan puedan complementar este día 360 de lo que tenemos, cómo transmitir a ustedes, o para transmitir a ustedes, sobre el ingreso de mercancías restringidas. Voy a presentar y voy a dejar con ustedes a la doctora Liz León, nuestra especialista en toda la parte regulatoria vinculada a SENASA, DIGESA y DIGEMIT, para que ella nos pueda comentar su parte con relación a esta temática que estamos ahora conversando. Liz, te dejo entonces, adelante por favor. Gracias, Eduardo. Buenos días a todos. Como indicó Eduardo, soy Liz León, asociada senior del área de regulación sanitaria. Nuestra área está dedicada principalmente al sector salud y agrícola, por lo que complementando la exposición de Eduardo, dentro de todas las mercancías restringidas, mi exposición va a estar centrada principalmente en aquellas mercancías que debido al impacto en la salud que pueden tener, bajo la normativa peruana, tienen ciertas restricciones para su importación y comercialización. Las tres entidades con las que principalmente trabajamos son DIGESA, DIGEMIT y SENASA. Tanto DIGESA es la Dirección General de Salud Ambiental, pertenece al MINSA. DIGEMIT es la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas, también del MINSA. Y SENASA es el Servicio Nacional de Sanidad Agraria, que pertenece al Ministerio de Agricultura. Las tres entidades, pese a que regulan ciertos grupos de productos, no significa que por pertenecer a la misma entidad tengan las mismas exigencias regulatorias. Es por ello que siempre, tanto con el área de comercio exterior junto con Eduardo como con otras áreas, recomendamos a nuestros clientes que antes de importar cualquier mercadería de interés, verifiquemos previamente en dónde está clasificado
ver las exigencias a nivel regulatorio para su importación y comercialización, y además, y con ello también poder realizar una correcta clasificación arancelaria para evitar cualquier problema al momento de la importación. Como indica en la diapositiva, DIGESA principalmente lo que ve los temas que tienen restricciones para la importación es el tema de alimentos y juguetes y o artículos de escritorio. En el caso de DIGEMIT, ya muchos lo deben conocer, el tema de medicamentos, dispositivos médicos y productos sanitarios, que incluye el tema de los productos cosméticos y productos de higiene doméstica. Y por parte de SENASA, ellos trabajan con el tema de plaguicidas, productos veterinarios y plantas y productos vegetales. En el caso de los alimentos, para su importación, el interesado, basta con que la empresa no requiere una autorización particular como empresa, basta con que estés constituida en el país, tengas un RUC, pero sí debes gestionar un registro sanitario por producto o grupo de productos. Una vez tú tienes el registro sanitario, estás habilitado para realizar la importación y con ese documento autorizante, aduanas debe permitir el ingreso. Lo que te permite la normativa en el caso de alimentos es que una vez que ya se obtiene el título, el registro sanitario de un alimento, los terceros interesados también pueden importar y comercializar el mismo producto, la misma marca y demás, siempre y cuando este tercero gestione ante DIGESA un certificado de registro sanitario. Es decir, no es que solo yo, que obtengo un registro sanitario, voy a poder importar, sino que los demás también requieren ese documento autorizante para aduanas. Entonces, si bien no son el titular original, tienen que gestionar un certificado de registro sanitario. Ahora, no todos los alimentos que nosotros conocemos, ¿no? Lo que uno dice es para consumo humano requiere registro sanitario. Es por ello que siempre se necesita verificar previamente su ficha técnica, ver si califica como un alimento, o puede ser un producto que sea manejado por otra entidad, o puede ser que sea una muestra sin valor comercial, o un producto natural, que a veces que no requieren registro sanitario. Por ello siempre es importante realizar una revisión previa de la mercadería que esté interesado en importar. En el caso de los juguetes y útiles de escritorio, pese a que también están regulados por DIGESA, su tratamiento es diferente. En este caso, las empresas, además de estar constituidas en el país, deben cumplir dos pasos. El primero es tener una autorización como empresa para importar juguetes o útiles de escritorios. Ese es el primer paso. Es la autorización como compañía. Y después, respecto a los productos que tengas interés en importar, gestionarás la autorización sanitaria de cada producto. La normativa en este caso lo que permite no es gestionar un certificado de registro, sino que la normativa permite que otros importadores utilicen la misma autorización sanitaria para importar los productos de interés. Basta la autorización en sí del titular de la autorización sanitaria del producto. Pero estas empresas, si bien no van a tener que gestionar una autorización sanitaria por cada producto que también estén interesados en importar, sí deben cumplir con la exigencia previa de estar registrados como una empresa importadora. No cualquiera puede importar este tipo de productos. Por otro lado, pasando ya a DIGEMIT. En DIGEMIT el tratamiento es muy similar. Si bien la normativa, no podemos entrar en detalle porque lamentablemente el tiempo no nos va a alcanzar, pero el tema de productos farmacéuticos, lo que son medicamentos, dispositivos médicos y productos sanitarios, si bien tienen una normativa particular a cumplir para la obtención de su registro sanitario, para la fase previa, que es la que está vinculada a la importación, todos deben cumplir el mismo proceso. Paso número 1, todos deben tener una autorización sanitaria como un establecimiento farmacéutico. En sí, el establecimiento farmacéutico que está autorizado para realizar importaciones son las droguerías. Entonces, paso número 1, obtienes tu autorización como droguería. Y el siguiente paso es gestionar el registro sanitario del producto de interés. Para cualquier categoría, en caso de un tercero esté interesado en importar el mismo producto, tiene que cumplir con el paso 1. Definitivamente, si no eres un establecimiento farmacéutico, si no tienes esa autorización, no podrás realizar ningún trámite ante DIGEMIT. Y como segundo paso, ya no gestionas un nuevo registro sanitario
del producto de interés, sino que puedes colgarte de este producto y gestionar un certificado de registro sanitario. Es un trámite mucho más sencillo en tiempos y en requisitos, y con esto más de una empresa puede importar el mismo producto. Ahora pasando a SENASA, en el caso de los plaguicidas, lo conocemos a nivel de agricultura, ¿no? Y su nivel de riesgo viene por el impacto que tienen en el manejo de estos productos. Como primer paso, las empresas también tienen que obtener una autorización sanitaria como importador de plaguicidas. Y luego de ello recién podrán gestionar ante SENASA el registro del producto. El trámite para los distribuidores o terceros interesados es mucho más sencillo. Sí deben tener una autorización como empresa importadora, pero SENASA maneja un sistema en donde el titular del registro lo único que tiene que hacer es autorizar mediante su sistema qué empresas están autorizadas a importar el producto. Entonces, de esta manera, aduanas y demás podrán verificar que la empresa sí está autorizada para que pueda traer el producto de interés, y lo único que deberá mostrar para tal caso es el registro del plaguicida en sí. En el caso de los productos de uso veterinario, todo lo que son, bueno, ya sean alimentos para mascotas o medicamentos, productos cosméticos y demás, todo vinculados a los animales. Como paso inicial, también SENASA exige un registro de importador de productos de uso veterinarios. De esta manera, SENASA tiene identificados quiénes son las empresas que van a manipular esta mercadería y en qué almacenes también van a tener los productos. Y posteriormente, se tiene que gestionar el registro del producto en sí. Los terceros van a poder importar el producto de interés, todos los distribuidores, bastando para ello una carta del titular informando a SENASA quiénes son los terceros que también están autorizados a importar el producto. Sí, definitivamente no puede ser cualquier empresa, sino que estas empresas también tendrán que gestionar su primer paso como importador de productos veterinarios. Y por último, las plantas y productos vegetales. En este caso, para este tipo de mercancías, la normativa no exige, por su naturaleza, no requieren un registro sanitario por producto. Sin embargo, debido al alto riesgo que tienen de que al ingresar al territorio peruano puedan traer plagas de otros países, sí tienen un proceso de revisión que exige que las empresas gestionen un permiso fitosanitario de importación, dependiendo del riesgo fitosanitario que tenga, el tratamiento que tenga cada planta o productos que vayan a traer. Se clasifican los productos y en base a eso gestionan su certificado y después pasan por un proceso de inspección y verificación para que se realice la nacionalización de la mercadería. En este caso, sí no hablamos de un titular y terceros. Cada empresa que vaya a traer la mercadería va a tener que pasar por este proceso. Gestionar ante SENASA un certificado y un reporte de inspección. De esta manera, de manera muy breve, realmente he tratado de explicarles las exigencias mínimas que deben cumplir con estas entidades. El primer paso, como les decía, es verificar qué tipo de producto tienes, cuáles son las exigencias regulatorias para poder clasificarlo también a nivel arancelario. No hablamos acá de incumplimientos, porque si no cumples con estas autorizaciones, probablemente el mayor castigo es que simplemente no puedes nacionalizar la mercadería. Entonces, no es necesario ni siquiera iniciar un proceso, sancionar a la empresa, porque simplemente la mercadería nunca va a lograr entrar al mercado. ¿Qué es lo que sucede? Por más que las empresas, una vez que ya se paralizó la mercadería en aduanas, quieran regularizar, ya es muy complicado, porque como mencionaba Eduardo, la relación a veces entre entidades, si bien debería haber una conectividad entre todos, y que todos deberían estar muy vinculados y hablar rápidamente, eso no pasa en la realidad. Por más que aduanas trate de comunicarse con DIGESA, DIGEMIT o SENASA, las respuestas no llegan de un día para otro, sino que demoran hasta unas semanas, y a veces los casos tardan en resolver más de un mes, 2 meses. Mientras tanto, en ese tiempo, el importador se ve perjudicado por el tema de almacenamiento y que a veces llega a caer la misma mercadería en abandono legal. Mientras tanto, por más que la autoridad regulatoria llegue a darles el permiso para que ingrese la mercadería o les da algún registro,
ya eso puede ser ya muy tardío para reaccionar ante aduanas, porque puede ser que ya la declaración ya la hiciste de una manera, ya no corresponde con los nuevos datos. Entonces, es muy importante por eso el trabajo previo de revisión, para evitar estos inconvenientes una vez importada la mercadería. Porque definitivamente ahí junto a Eduardo vemos las mejores soluciones para los clientes, pero realmente hay muchos casos en los que por más que los clientes logren gestionar los permisos que las autoridades requieran, ya no es posible subsanar sin que se gestione, sin que obtengan de por medio alguna multa o demás a nivel aduanero. Eso es básicamente lo que queríamos comentarles por nuestro lado. Quedamos a disposición para cualquier consulta sobre este tipo. Y pasamos, creo que ahora con Percy, ¿verdad? Sí, Liz, muchas gracias. Voy a invitar a todos los presentes que quieran hacernos alguna consulta a través del icono de preguntas y respuestas Q&A. Está habilitado para los que quieran transmitirnos alguna inquietud. Encantado mientras va desarrollándose el webinar y respondiendo, y si no, luego posteriormente se identifica su correo electrónico. Pero si ¿qué nos tienes que comentar con relación a IQF, otro tema de lo más álgido, el dolor de cabeza principal de nuestros importadores químicos? Te dejo para que nos comentes qué novedades en ese tema. Gracias, gracias. Bueno, voy a compartir una presentación. Por favor, me comentan si se logra visualizar. Bueno, perfecto. Para poder iniciar la presentación, yo creo que vale un poco la pena y en breves líneas recordar un poco lo que es IQF, ¿no? Insumos químicos y bienes fiscalizados, señalados como entes de control y fiscalización, supervisión y autorización a la SUNAT a través de una intendencia especial, la intendencia de IQF. Tenemos cerca de 34 normas vinculadas a los temas de IQF por los distintos tipos de actividad, pero las principales y las que abocan a este tipo de exposición del día de hoy están relacionadas a estas 5 normas que nosotros hemos detallado, ¿no? Que son la ley y el reglamento, la modificación del listado de insumos y la denominada resolución de superintendencia 254, perdón, que se vincula a las autorizaciones vinculadas al ingreso y salida de los productos controlados. Un poco para aterrizar, el listado de IQVF no es que todo tipo de insumo puede ser considerado IQVF. Se tiene un listado determinado de IQVF a nivel de insumo de 33 productos, a nivel de mezclas, 11 tipos de mezclas que se vinculan a rangos de concentración, y a disolventes a 10 insumos que en su contenido pueden tener al producto. Creo que esto de aquí es un poco la base para poder entender si es que estamos hablando de un IQVF o no. He resaltado aquellos cambios que se han presentado dentro de estos últimos años, como son la inclusión de 4 insumos y la modificación del grado de concentración en las mezclas, así como algunas inclusiones relacionadas al tipo de mezclas en relación a los productos que contienen en su contenido. Antes de entrar a la siguiente línea, yo creo que es importante separar un poco las cosas. El registro IQVF es una autorización que vincula a la persona natural o a la persona jurídica para el desarrollo de actividades con insumos químicos fiscalizados. El registro es el punto de partida o la partida de nacimiento de las actividades. Y digo de las actividades porque dentro de este registro se va a detallar las actividades económicas que las empresas puedan realizar o quieran realizar. Dentro de ellos vamos a encontrar desde la compra, la comercialización, la venta, el almacenamiento, el transporte, la importación, la exportación y todas las vinculadas a un sujeto de control y fiscalización por parte de la SUNAT. En esa línea, y una vez obtenido el registro IQVF, el documento que nos permite generar el ingreso del producto a nivel nacional es la denominada autorización para el ingreso. Ambos reglamentados bajo el Decreto Supremo 044 y establecidos como un requisito de ley bajo el Decreto Legislativo 1126. Los artículos 17 y 30 son los que citan 17 de la ley, que te señala expresamente que para poder ingresar y salir del territorio nacional requerimos de una autorización. Y el Decreto Supremo 044 reglamento establece un poco más el detalle y las características de este tipo de autorización. Por eso lo hemos resaltado en, creo, los puntos más importantes de este artículo, es que en caso del ingreso
la autorización de importación debe preexistir a la llegada del medio de transporte. En tratándose de despacho anticipado, o urgente, debe también preexistir antes de hacer o ocurrir la numeración aduanera. La vigencia de este tipo de autorización es de 60 días para que se pueda realizar. Es decir, antes de que pueda ocurrir cualquiera de estos activos, la autorización tiene que estar emitida. Para poder obtener la autorización, como bien habíamos dicho y lo recalco, es primero tener en cuenta que el registro debe estar vigente, debe estar válido, y la actividad que voy a realizar, importación, tenga que estar autorizada. Entonces, la autorización de importación tiene que preexistir antes de la llegada de la nave a territorio nacional. Dentro de la autorización, y es posible, puede ocurrir que se tengan tolerancias. Hay una tolerancia del 5% de aquella mercancía a granel que llegue al país y una tolerancia del 2% de mercancías envasadas. Estas tolerancias están establecidas en la ley y ese es el artículo número 19 que nos permite manejar dentro del alcance de estas tolerancias la no anulación o la no cancelación del registro en razón a la autorización de importación. Es importante considerar que la autorización de importación, al ser un documento que se emite de manera automática, está sujeto a que se cumplan todas las condiciones y características del insumo que estamos importando. Es decir, el insumo que nosotros registremos en nuestro registro IQVF y que va a dar pie a la emisión de la autorización de importación, va a tener las mismas condiciones, características y detalles en peso, tipo de presentación y unidad. La data que se genere para la autorización de importación, por ser automática, es solamente un traslado de aquello que esté registrado o ya reportado en el registro a la autorización de importación. Vale decir que al generar la autorización de importación, yo no voy a poder manipular condiciones como grado de concentración, condiciones como presentación, porque esos alcances ya están mapeados en el sistema de IQVF. Tenemos distintos tipos de elementos, como es la suspensión de la autorización. Ya vamos a entrar un poco a los alcances que pueden poner en riesgo la continuidad de una importación, que esté en tránsito por llegar al país o que esté ya en el país. Y esta puede ser cuando la SUNAT advierta que alguna de los representantes legales, directores o responsables del manejo de IQVF puedan estar inmersos en una investigación de tipo fiscal o en un proceso judicial vinculado a tráfico ilícito de drogas o actividades conexas. O se pueda tener indicios razonables del posible desvío de bienes de IQVF. Si bien es cierto, la SUNAT IQVF trabaja como ente rector en el tema de insumos fiscalizados, no hacen una actividad que sea desvinculada o no tiene soporte o apoyo de otros tipos de entidades. Para el tema de la fiscalización, mucho es soportado en investigaciones que hace la misma Dirandro, que traslada información a IQVF, y son dos actores que normalmente en un procedimiento administrativo de investigación por posibles desvíos puede generarse. Entonces, podemos recibir notificaciones por la Dirandro o por la misma SUNAT en relación a las características de información que se pueden vincular a la importación de insumos fiscalizados. Como consecuencia del hecho de una suspensión, tenemos la opción también que, cerrados determinados hitos de la investigación, se pueda solicitar el levantamiento de esto, con la finalidad de que la autorización de importación no se pierda y esta autorización pueda continuar en su traslado. Recuerden que la vigencia es de 60 días. Entonces, mientras que ocurra el proceso de suspensión y esta pueda concluir, la autorización de importación puede todavía tener validez. Otro hito importante es el transporte. Una vez llegada la mercancía, todo tipo de traslado a nivel nacional se tiene que realizar por normas de IQVF a través de una empresa con autorización de IQVF para realizar el servicio del transporte, sea bajo el alcance de un transporte propio o un transporte de terceros. Y esto lo mencionamos porque forma parte de la cadena de la logística del traslado del producto
a base, a zona de clientes o a propia infraestructura. ¿Qué es lo más resaltante aquí? Que la misma norma establece que tiene que ser bajo guía de remisión electrónica, es decir, todos aquellos que hagamos transporte de IQVF tenemos la obligación de tener registrado la actividad y tenemos que tener registrada las guías a nivel de la base electrónica. Ya se emiten los distintos tipos de guías, que es igual al tema del reglamento de comprobantes de pago, guía de remisión electrónica transportista o guía de remisión remitente, ¿no? Aquí entremos un poco sobre el alcance del control. Bajo el artículo 37 del Decreto Supremo 044 Reglamento, se establece que la SUNAT IQVF tiene control para el ingreso, el tránsito, la permanencia y la salida de productos fiscalizados dentro del país, ¿no? Y este control lo puedes ejercer de manera macro cuando ocurre hechos como no haber solicitado la autorización para la importación o exportación en la forma y plazos establecidos, la autorización se encuentre vencida, o cuando la autorización haya sido denegada o cancelada. El control se puede ejercer antes, durante y después del trámite del despacho. Dentro de este mismo alcance de control también existe una excepción que va vinculada mucho al tema aduanero, ¿no? El tránsito internacional, transbordo y reembarque de bienes fiscalizados no requieren ningún tipo de autorización de IQVF. Este es el alcance de las incidencias entendidas como aquella condición que puede ocurrir durante la llegada de la mercancía, el desembarque de la mercancía y el traslado de la mercancía. Tenemos la posibilidad de enfrentar derrámenes, pérdidas, excedentes, desmedros, robos, apropiación ilícita, estafas, ¿no? Entonces, todos estos actos que nosotros podamos tener conocimiento, tenemos que reportarlo directamente a la autoridad IQVF dentro del día que se tomó conocimiento de la ocurrencia, así como, en el caso de delitos, tener que informar esto al Ministerio Público o a la Policía Nacional dentro del día de haber tomado conocimiento. Tenemos el alcance de las infracciones y sanciones que están establecidas en la norma de IQVF, que al día de hoy se vinculan a las condiciones de la incautación de los productos, siendo la sanción aplicable de manera material, es la incautación de los bienes. Hemos tratado de resumir las que pueden estar vinculadas a este tipo de actividades en razón a la importación de IQVF, ¿no? El ingresar o sacar bienes, si territorio nacional, si contar con la autorización o excediendo el margen de la tolerancia permitido, es sancionado con la incautación del producto. Remitir bienes fiscalizados sin guía de remisión u otro documento previsto por las normas para sustentar su traslado, igualmente, es también sancionado con la incautación del producto, y en el caso del traslado por unidades, por vehículos, estamos hablando de la retención del vehículo. No facilitar a la SUNAT o cualquier medio condiciones que se señalen la información para poder identificar en su base de datos los documentos que sustenten el transporte, el traslado de bienes IQVF. Y en escenarios determinados, producto de la ejecución de la actividad, se puede dar la inmovilización de los bienes a la llegada de la mercancía. Esto como actos de control, como actos de procedimiento de sanción y que darían mérito a una investigación de carácter administrativo. Es un poco el resumen breve de lo que podemos entender como actividades vinculadas a la importación de IQVF y que dan un poco la base de lo que viene a ser el sentido de las normas vinculadas a IQVF para el alcance de la importación de insumos controlados. Creo que en la presentación hemos tratado de poder abordar un poco lo que es el registro, lo que es la autorización de importación y lo que son las consecuencias de la falta de este tipo de autorización. Dejo el pase a Eduardo para que podamos continuar. Muchas gracias. Gracias, Pérez. Importante tu explicación, tu apreciación. Hay algunas preguntas que ya se van formulando en nuestro icono UIF, así que les voy pidiendo a ustedes, Liz,
Pérez y vayan haciendo sus comentarios. No por ser un tema penal, le pedimos a Karim que exponga al final. Tal vez en una suerte de orden en la temática, Karim cierra con la situación más complicada y más compleja para nuestros clientes. Cuando lo que he hecho no se queda solo con lo que ha dicho Eduardo. La multa administrativa, el comiso, o lo que ha dicho Percy, o lo que ha dicho Liz, cuando ya me complico, ¿no? Cuando ya pasé de la línea de lo administrativo a lo penal, y esa pregunta siempre la encuentro, además, con una alta dosis de preocupación personal del cliente cuando la formula. Karim es la persona más, digamos, conocedora de cómo los clientes se acercan a ella, directamente o a través de nosotros, con la preocupación que ya he mencionado, y además es un especialista en calmarlos. Entonces, para calmarlos a todos, Karim, luego de haber escuchado lo señalado, te dejo para que nos puedas comentar qué hay con relación a la posibilidad que tipifique lo que estamos hablando en un ilícito de carácter aduanero. Te dejo, Karim, por favor. Gracias, doctor. Gracias, doctores, por esta importante, relevante introducción al tema penal. Ya verán nuestros oyentes por qué y a qué me refiero. A ver, quiero compartir unas diapositivas que preparé. A ver, el delito central acá es el delito de tráfico de mercancías restringida y prohibida. Ese es el nombre que se le da a este tipo penal. Tiene un sustento, sin duda, legal. Desde el 2003 existe ya esta figura penal como tal. ¿Y qué sanciona? Es importante para todos nosotros que nos movemos en este tipo de operaciones ver qué tan delgada es esa línea entre una infracción administrativa sancionada con multas, con comiso, y del otro lado, considerar esto como un delito que acarrea penas privativas de libertad, días multas y también comisos e incautaciones de la mercancía. Entonces, ¿qué nos dice el tipo penal? El tipo penal dice el que utilizando cualquier medio o artificio, infringiendo normas específicas, introduzca o extraiga, ingreso o salida, del país mercancía por valor de 4 UIT. No cualquier mercancía va a ser considerada como delito, solo aquellas que superen las 4 unidades impositivas tributarias, cuya importación o exportación está prohibida o restringida. Pena de 8 a 12 años. Es una pena bastante alta. En este caso, lo que se tiene que tener en cuenta es que este es un delito que ha nacido ante la necesidad de poner, así se diseñó y así quiso el legislador que fuera, de poner, de suspender, paralizar este tipo de actividades, porque en el mercado se comercializaba constantemente este tipo de productos con documentación, autorizaciones falsas. Entonces, quiero yo mencionar algunos tips importantes que se dan en estas investigaciones penales. Por ejemplo, como ya hemos escuchado a los doctores, grandes abogados nos han explicado el tema administrativo, el tipo penal considera y se ha diseñado así, utilizando esta técnica del norma en blanco. ¿Por qué el norma en blanco? Recordemos, el que utilizando cualquier medio o artificio infringiendo normas específicas. Estas normas específicas a las que hace referencia ese delito son todas esas normas que mencionó el doctor Percy y Liz, y efectivamente el doctor Eduardo. Si yo, como abogada penalista, desconozco estas normas, no voy a poder hacer una buena defensa. De la misma manera el fiscal cuando inicia una investigación. Tengo que identificar cuál es la norma administrativa que se ha infringido, ya sea dada por DIGEMIT, por SENASA, por DIGESA, por otras entidades administrativas que generan esas autorizaciones para que no solamente las empresas importadoras y exportadoras, sino también los operadores del comercio exterior puedan obtener, son aquellas que necesito para los despachos aduaneros. Entonces, utilizamos esta técnica porque si no, no concluiríamos nunca con la redacción del tipo penal.
Eso se llama el uso de normas en blanco. Tiene que venir una norma extrapenal a completar el delito. Entonces, una vez ocurrido, una vez determinada cuál es la entidad que debió emitir la autorización y simplemente no la emitió estando ante un despacho, va a ser muy importante considerar qué tipo de canal se va a seleccionar en estas importaciones. Empezando por hablar por las importaciones. Como ustedes saben, hay despachos donde los funcionarios de la aduana hacen un aforo y ven la mercancía. Pero hay otros despachos, canales verdes, donde no hay esa inspección, donde, asumo yo, confiando que es por el tipo de empresa importadora, confían y no hacen ningún tipo de verificación y pasa a los canales, se nacionaliza y van directamente a los almacenes de la empresa. Entonces, en este tipo de situaciones, lo que ocurre es una fiscalización posterior. Y de darse el caso y de comprobarse que esta mercancía que pasó sin la fiscalización, sin la inspección en el aforo, por parte de los inspectores de la aduana, pero se hace de manera posterior y se advierte que no contó con la documentación de autorización o que la documentación que se presentó era insuficiente o simplemente, que es el caso más común, era falsa, entonces se procede a incautar la mercancía. El control aduanero es omnipotente, no se agota solamente en el momento del despacho, también cuando la mercancía está en los almacenes de los clientes. Entonces, en estas situaciones, no solamente, lamentablemente, vamos a estar en el delito de tráfico de mercancías restringidas, vamos a estar también en otra figura penal que ahora les voy a mencionar. Otro tip importante a considerar en estos despachos, teniendo en cuenta de que en el cúmulo de documentación que me sirve para el despacho, tengo un documento emitido por una autoridad ajena a SUNAT, por ejemplo. Muchas personas lo que hacen es subcontratar, empresas subcontratan a otros para poder obtener estos documentos. Muchas veces se contrata mal a tramitadores o a terceros que usualmente obtienen esa documentación y luego se la proporcionan. Lamentablemente tenemos algunos casos donde este problema nos ha llevado, o esta contratación nos ha llevado a que esa documentación lamentablemente sea falsa, no sea la correcta y los involucra en procedimientos e investigaciones penales por este delito, tráfico de mercancías restringidas, porque no cuentan con la documentación. Y es más, la autorización que presentan es falsa. Entonces, no se debe entender, sería errado considerar que se elimina la responsabilidad penal por haber contratado o subcontratado a terceros para que obtengan o tramiten estas respectivas autorizaciones. Hay que tener siempre presente que en una investigación penal, al menos de manera preliminar, el sujeto a quien se va a investigar es el que numera la edad, porque es el que está solicitándole a la autoridad, el que se está enfrentando a la autoridad pidiéndole la atención a su despacho. Y es él, en nombre de él, que se presenta toda la documentación. Entonces, lo usual, mal, sin duda, pero es lo usual, es que se considere al representante legal o gerente general de la empresa importadora. Sin duda, durante la investigación es que se va a empezar a discriminar quién o quiénes son las personas que numeraron la DAN, seleccionaron la partida arancelaria, obtuvieron la documentación, entre ellos la autorización para la importación, considerando que estamos ante una mercancía restringida, y todos ellos serán parte de esta investigación. Cuando ocurre que la aduana no logra hacer una inspección en sus recintos y lo hace de manera posterior, la orden automática
o la orden que se genera de manera automática es solicitar la devolución de la mercancía. Lo que no ocurre, porque como decía la Percy, ya esta mercancía ya fue vendida, ya fue comercializada, ya fue usada. Entonces ahí se configura otro delito, que es el delito de receptación aduanera, que significa que el que hace uso indebido de mercancía obtenida como consecuencia de otro delito, en este caso, del delito de tráfico de mercancías restringida. Tenemos dos delitos en este tipo de supuestos, el de tráfico de mercancías restringida por haber solicitado el despacho aduanero con documentación falsa o indebida, y luego la imposibilidad de retornar esa mercancía para el debido decomiso, incautación, porque ya fue agotada, ya fue usada. Ahí se considera el delito de receptación. También se manifiesta otra figura penal, que es el delito de defraudación de rentas de aduana. Esta defraudación, como el mismo nombre lo indica, es un engaño, es un fraude. ¿Qué sanciona, qué reprocha la autoridad? ¿Qué sanciona la norma? El que los operadores del comercio exterior burlen el control aduanero, engañen a la aduana. ¿Y cómo la engaña? Presentando documentación falsa. El argumento de que yo no lo obtuvo un tercero, no me exime de ninguna manera de alguna investigación y menos de responsabilidad penal. Sin embargo, sí hay algunas consideraciones que se pueden tener con respecto a esto. Y sí resalto este tema porque gran parte de argumentos de defensa que sirven para poder sustentar que nuestros clientes no han tenido participación en la obtención de esta documentación falsa ha sido esa, que muchas veces contratan a terceros para estos trámites, o a veces son las agencias de aduanas las que en su momento se encargaban de la obtención de estos documentos, y a veces estas agencias eran las que subcontrataban a tramitadores. El problema entonces surge cuando no se puede saber o no se controla quién es el responsable de la obtención de estos documentos tan importantes. Y ahí nos enfrentamos a una investigación por tráfico de mercancías restringida. Actualmente las fiscalías penales aduaneras que existen en el país tienen varios casos donde la imputación central es esta. No que no obtuve el certificado o la autorización, sino que el certificado que existe, que se presentó, es falso. O el certificado que existe, que puede ser en formato verdadero, tiene datos que no corresponden al producto que yo estoy importando. Este es un documento adulterado. Ya sea una documentación falsa o un documento adulterado, estoy o estaré en curso de una investigación por tráfico de mercancía restringida. Entonces, ante esa situación tan oscura, tan triste, ¿qué podemos hacer? ¿Qué hemos hecho? Por ejemplo, si sin duda hay que contratar a un tercero para que se encargue de estos trámites, hay que tener contratos con ellos. Contratos completamente regulares, con firmas legalizadas. Los pagos que se hacen por estos servicios no pueden ser pagos a mano, tienen que ser pagos debidos. Esto va dejando un rastro para que mañana, cuando nos interroguen sobre quién se encargó de tu empresa o a qué empresa subcontrataste para obtener estos documentos, ustedes puedan decir, aquí está la documentación, contraté a la empresa XX. Le entregué este pago y ellos con este cargo me entregaron el certificado. No subcontratar a cualquier tipo de empresa. Otra sugerencia que damos y que hemos implementado como parte de una defensa en una investigación penal es actuar de manera inmediata, iniciando acciones penales contra ese tercero que me habría dado el documento falso. Porque sin duda, si yo no lo obtuve y yo contraté a un tercero y ese tercero me entregó el documento que finalmente resultó siendo falso, es
fueron ellos los que de alguna manera se confiaron en algo ellos mismos, falsificaron o adulteraron ese documento. Entonces lo que corresponde es desvincularme de ellos. Los denuncio penalmente. Ya el delito puede ser contra la fe pública, pero los denuncio para que también más tarde, como argumento de defensa, pueda señalar, ya tomé acciones contra ellos. Si yo no hago ninguna acción, si yo no genero ningún reclamo contra ellos, de alguna manera estoy dando a demostrar que formo parte de o que estoy consintiendo con lo que ellos han hecho. Entonces, es importante tomar este tipo de acciones. Otra conducta u otro tip que solemos realizar como parte de la defensa es demostrar que nosotros, que la empresa, siempre ha sido una empresa que ha realizado actividades de comercio exterior sin problema alguno. Nuestra buena conducta en este tipo de despachos. ¿Por qué? Porque de esa manera las fiscalías aduaneras cuando solicitan información a la aduana sobre anteriores despachos similares a esto, porque pueden creer o pueden sospechar que ese documento falso se ha utilizado en varias operaciones, va a descubrir o va a entender que ha sido la primera vez que hemos sido sorprendidos de esta manera. Hemos tenido casos en el área penal donde, sin duda, estos documentos, por una o por otra decisión, se decidió que sea tal funcionario que se encargue de la obtención de esos certificados. Se confió en amigos o algunos tramitadores para que obtengan esta documentación, resultando siendo falsos. Se demostró felizmente y se logran los archivos porque fue la primera y única vez que se presentó este documento. Porque en anteriores oportunidades, la documentación utilizada para la importación de este tipo de mercancía restringida había sido fidedigna. Entonces, es importante que en los despachos y en la obtención de estas autorizaciones se crean lazos realmente importantes con todos los operadores, incluso con los operadores que puedan ayudar a obtener esta información, saber perfectamente y controlar quién es el que está obteniendo esa documentación de cara a todas las entidades como SENASA, DIGEMIT, DIGESA, para poder saber quién está obteniendo esa documentación. Sería bastante irregular y poco creíble que un gerente general o que un representante legal de una empresa involucrada en una investigación por tráfico de mercancía restringida señale que desconoce cómo se obtuvo estos certificados, autorizaciones de las entidades administrativas, ¿no? Sin duda, lo recomendable es señalar que se contrató a tal empresa teniendo la evidencia a mano. Y si es quien obtuvo el certificado un tercero y es el que llega a las empresas a dejar de manera física, que era muy común antes, dejar la documentación, firmar los respectivos cuadernos de cargo, porque esa va a ser la evidencia de que el documento no fue obtenido por ustedes, sino por un tercero. Esto, señores, se hace con el objetivo de armar una estrategia ante la eventualidad de una investigación penal por el delito de tráfico de mercancías restringida. Muchas gracias por haberme escuchado. Quedo atenta a responder cualquier interrogante que tuvieran. Gracias, Karin. De hecho, hay varias preguntas. En este icono de preguntas y respuestas va a ser difícil poder ya, porque estamos llegando a nuestra hora que está definida para concluir el webinar, poder contestarlas. Varios son clientes nuestros, los he estado anotando junto con Rocío, que nos ayuda a administrar el webinar para poder comentarlos, ya sea en llamadas directas o en correos, conforme hemos podido identificar. Y sin duda ustedes tienen ahí nuestros correos electrónicos, en cada una de las presentaciones están, o si no en la página web, en donde nos encuentran, tanto a Liz, a Karin, a Percy y a mi persona. Encantado de poder siempre estar en contacto con ustedes. No es fácil definir cuándo una mercancía es o no restringida y cuándo debo preocuparme o no en evaluar esto con mi agente aduana o recurriendo directamente al sector competente o incluso a los estudios de abogados con los cuales ustedes trabajan. No es fácil.
Y de hecho, varias preguntas que nos han formulado reclaman el por qué no se ha podido crear en el marco de la UCE, o por último en el portal de cada uno de los ministerios, un listado oficial. Y fíjese que cuando el estudio participó, varios años atrás, por convocatoria de MINCETUR en el primer diseño, en la planificación de la implementación de la UCE, tuvimos la suerte, y tuve la suerte de participar personalmente en el primer grupo de asesores que definieron la UCE por invitación del MINCETUR, con especialistas de otros países que ya traían una experiencia de esta ventanilla implementada afuera. Uno de los temas que sugerimos fue crear un listado vinculante y establecer además que todo aquel producto IO, partida arancelaria identificando el producto, que pueda o quiera el Estado darle la categoría de restringido, tendría y tenía que estar en ese listado. No prosperó, de hecho era enorme el esfuerzo que tenía que hacerse para identificar de manera taxativa este tema. Áreas digamos, sectores como SENASA se oponían al tema porque señalaban que había una serie de, digamos, principios de protección que no podían tener estas camisas de fuerza, y es una lástima, porque la verdad que nos hemos quedado básicamente con una herramienta de referencia que es la que nos proporciona SUNAT. Y es una lástima porque nos falta a partir de ahí elementos de predictibilidad, ¿no? Y casos tenemos un montón, que afectan sin duda no solamente el proceso de ingreso, porque la indefinición hace que el producto no pueda terminar su proceso de despacho. Incluso los agentes de aduana, ante la primera duda, no numeran la declaración, sino hasta que sea referido bien que la mercadería es o no restringida, por todas las consecuencias que han podido sufrir sin duda 19 años atrás, que eran multas directas a ellos, se han quedado con ese elemento bien aprendido. Y bueno, si bien nosotros entendemos que la restricción de ingresos tiene una lógica de protección a todos nosotros, también hay detrás de ello la necesidad de encontrar herramientas más rápidas de definición si una restricción opera no solo en mercancía. Estoy importando. Parte de lo que hemos conversado hoy día es nuestro día a día también con nuestros clientes. Los invitamos siempre a consultarnos. Estamos muy felices de haber estado con ustedes esta mañana. Próximamente vendremos con un otro tema, siempre con esta visión 360. Nos falta mirar sin número de temas que involucran también a nuestras 4 áreas que hoy han participado, y por eso los convocaremos próximamente. Gracias, Liz, por tu participación. Gracias, Karim. Gracias, Tercia, a Rocío y al área administrativa por la coordinación, y a todos ustedes, más de 200 participantes. La verdad que estamos muy contentos que nos hayan acompañado. Gracias por estar con nosotros. El Estudio Muñiz tiene siempre los espacios para, aun cuando a través de la pantalla próximamente ya lo haremos en vivo y en directo, de tener estos espacios de seguir teniendo algo que transmitir, como ha sido esta oportunidad. Nuevamente, gracias por tu participación y hasta la próxima. Nos vemos.